Bueno, Diego, hemos arribado al sexto capítulo de El Fogón Reformado. ¿Cómo te ¿Cómo, encontrás? cómo anda, Pedro? ¿Cómo andan las cosas? ¿Cómo estará nuestra audiencia? Si siguen acá es porque nos están soportando todavía. Sí, esperemos Eh, que sigan los que empezaron y se hayan sumado algunos más. sí, Sí, pero bueno, tenemos una pequeña hinchada ahí que es fiel. Vamos a ver si sigue, si se proyecta más esto. Y hoy nos toca, como dice, bueno, llevándolo a lo escritural, el Señor va agregando los que han de ser escuchas. sale, agrandando el remanente fiel, digamos. Esperemos estar a la altura. Sí, sí. Seguimos con el capítulo 1 de la Confesión de Fe de Westminster y hoy Ujú. nos toca tocar, para la redundancia, el sexto punto, comentar el sexto punto. Yo ya no me acuerdo quién iba leyendo, pero si vos querés lo puedes leer vos, yo lo comento o a la inversa, a ver qué te parece. Bien, si querés empezamos leyendo, empiezo leyendo yo, Vale, y vamos comentando. ¿Mm? perfecto. Dice así el sexto punto, dice de la siguiente forma. La totalidad del consejo de Dios concerniente a todas las cosas necesarias para su propia gloria y para la fe, vida y salvación del ser humano está expresamente expuesto en las Escrituras, o por buena y necesaria consecuencia puede deducirse de ellas, a las cuales nada debe añadirse en ningún tiempo, ya sea por nuevas revelaciones del Espíritu o por tradiciones humanas. Sin embargo, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu es necesaria para una comprensión salvífica de las cosas reveladas en ellas. Reconocemos también que hay algunas circunstancias concernientes a la adoración de Dios y al gobierno de la Iglesia, comunes a todas las acciones y sociedades humanas, que deben ordenarse conforme a la luz de la naturaleza y la prudencia cristiana, según las reglas generales de la palabra, las cuales siempre han de ser obedecidas. Muy bien. Bueno, es claro el punto. Yo creo que es evidente que toda la verdad y todo la revelación es verdadera y está allí preparada para la gloria de Dios y para la salvación, para la fe. No obstante, estas cosas son indiscernibles o incomprensibles si no se abordan con la ayuda, la asistencia del Espíritu Santo. Eso creo que es bien claro y creo que todos los protestantes lo tenemos meridianamente claro. No Exactamente. necesariamente necesita de un agente o de una agencia de obispos o de una curia para que nos interprete la Biblia, pero sí es evidente que necesita la asistencia y la paternidad del Espíritu Santo para poder comprender estas verdades. Ujú. Este, Sí. y después hay también algunas cosas tocantes al orden del culto, que podríamos llamar, Ujú. el punto 2 de lo que leías, y sobre el gobierno de la iglesia, que son comunes a todas las acciones humanas, por ejemplo, el orden, la decencia, el decoro, Ujú. el no hablar todos a la vez como locos, el no Exactamente. generar confusión, pero después hay determinadas cosas que son naturalmente que emanan de la naturaleza cultural del pueblo al que arriba el Evangelio, Ujú. ¿verdad? Porque el Evangelio uniformiza la salvación, pero no necesariamente uniformiza las expresiones con que la salvación ha de manifestarse. Sin Sí duda. uniformiza el asunto del orden, pero bueno, pero la música, por ejemplo, no en todas las culturas es igual. Es raro encontrar una iglesia en el centro de África que de repente le gusten los mismos himnos que nos gustan a nosotros, o gusten de los mismos ritmos que nos gustan a nosotros, y demás. Si bien hay algunos himnos que son universales, pero Ujú. en general esas manifestaciones se van a dar de acuerdo a la cultura en la que estamos. Sí, No y a obstante, y a la idiosincrasia de cada congregación y de cada, ¿no? es exactamente, exactamente. No Ujú. obstante, claro, hay cosas como el orden, la centralidad de la escritura, la decencia de la oración, lo sobrio de la vestimenta, y esas cosas que son ordenadas por las líneas generales de la escritura y que, por supuesto, se observan en todas partes del mundo. Buenísimo. Me parece que, Pedro, que hiciste un resumen espectacular de lo que es este punto 6. Hiciste un vuelo a vuelo de pájaro, una explicación magnífica.
Me gustaría también igual ahondar un poquito en algunos puntos. Adelante, ¿sí? Si nosotros volvemos a leer, ahí dice que la totalidad del consejo de Dios, concerniente a todas las cosas necesarias para su propia gloria y para la fe, vida y salvación del ser humano, primero dice, están expresamente expuestos en las Escrituras, ¿no? Expresamente expuesto en las Escrituras. Esto quiere decir que nosotros de manera clara, ¿no? Y acá podemos hablar de la suficiencia de las Escrituras en un sentido, ¿no? Nosotros tenemos en la palabra expuesto claramente, suficientemente, lo que nosotros necesitamos para glorificar a Dios, ¿no? Podemos decirlo de esa forma. Sí, totalmente, sí, concuerdo plenamente. Es así, es tal cual vos lo expresás, y así está todo contenido. Entonces no está librado a innovaciones, ni a gustos, ¿no? Hay una cierta, ¿sí?, regla general, y está todo contenido en el mismo texto, estoy de acuerdo. Lo que no quiere decir de que la Biblia habla absolutamente de todo, ¿no? Y por eso yo Mm. creo que la confesión de fe aclara, ¿no? Que todas las cosas necesarias para su propia gloria y para la fe, vida y salvación del ser humano, ¿no? Porque hay algunos que de repente podrían decir, bueno, si la Biblia habla de todo, ¿no? De todo lo necesario, bueno, ¿qué hacemos con cosas, por ejemplo, si vamos a algo moderno, ¿no? Como la inteligencia artificial o como no sé qué sé, las vacunas o como los impuestos actuales, ¿no? ¿Dónde quedan todas esas cosas? Y, y justamente la respuesta es que, bueno, en un sentido la Biblia es suficiente, pero no es suficiente para todos. Si yo quiero, por ejemplo, ser matemático, no me va a alcanzar con agarrar la Biblia para descifrar el teorema de Tales. No tengo la información en la escritura, ¿tá? No es suficiente en ese sentido. No es una suficiencia universal en todos los aspectos del conocimiento. Es una suficiencia justamente para la fe y la vida, ¿no? Para yo poder guiarme a través del consejo de Dios en mi vida espiritual y en mi fe, ¿no? A través de los principios que encuentro en ella, a través de los mandatos que encuentro en ella, a través de lo que Dios dice sobre cada tema que trata la Escritura, ¿tá? Que, de nuevo, no quiere decir que sea completamente exhaustivo en todo lo que la humanidad conoce, sino en lo que tiene que ver con la aplicación de nuestra espiritualidad. ¿Mm? Exactamente. Podríamos hacer una pequeña salvedad, aunque estoy por completo de acuerdo con lo que vos decís, ¿Mm? que sí, en la Biblia contiene el principio, homilético, no tanto como homilético, porque no se trata de un discurso, sino más bien los principios del conocimiento correcto. Todo te enseña a pensar de una manera ordenada que agiliza el conocimiento y la investigación de asuntos que Dios ha dejado para la investigación humana, como vos decís. O sea, si vos querés clasificar Mm. animales y te guías solo por la Biblia, va a ser complicada la cosa, Claro. porque hay en este tipo de ciencia una diversidad bastante interesante. Y bueno, pero vos tenés los principios allí. Eso sí creo que existe, los principios del conocimiento epistemológicos, no me salía el término. Ahí está, ahí Hay está. principios epistemológicos que son correctos y que son los adecuados, pero como vos decís, no, de resolver matemática, ¿no? Y si vos querés construir una casa y querés leer la Biblia para construir la casa, bueno, no, te va a faltar un poco de conocimiento de otro tipo. Sin duda. La Biblia es el libro de la redención de Dios y habla de la redención de Dios. Y lo otro, bueno, hay que investigarlo, porque además Dios lo ha dejado para que el hombre lo investigue, ¿no? Mm. Y es interesante, ahí viste que me gusta porque dice que todo eso se encuentra, ¿no? Lo que vos hablabas de recién, ¿no? De lo que es la historia de la redención y cómo la redención aplica en la humanidad y demás, se encuentra expresamente expuesto o, dice, y esto es muy importante, o por buena y necesaria consecuencia puede deducirse de ellas, ¿sí? A las Mm. cuales nada debe añadirse en ningún tiempo, ya sea por nuevas revelaciones del Espíritu o por tradiciones humanas. Pero es interesante que diga, ¿no? Eh, que de alguna manera lo podemos entender con lo que explícitamente está escrito ahí o con lo que podemos deducir a partir de una lectura concienzuda de las escrituras. Porque por ahí puede saltar algún espíritu fundamentalista, ¿no? Y decir, no, si no tengo capítulo y versículo, no va, ¿no? Si yo no puedo tener el texto del verso entre comillas, no me sirve, ¿no? Pero hay muchas cosas dentro de las escrituras que justamente las podemos deducir
¿sí? A partir de de una lectura a conciencia, ¿no? Obviamente, sin agregar nada que la Biblia no esté diciendo, pero sí que podemos hacer determinadas deducciones. ¿Mm? Ah, estamos de acuerdo. Una cosa es ser literal, Diego, y otra cosa es ser literalista, ¿verdad? Nosotros sabemos que el conocimiento que tenemos de Dios es analógico, por razones obvias, porque la propia existencia de Dios hace que nosotros necesitemos analogías para comprenderla, ¿no? Como si quisiéramos explicarle a la hormiga que en realidad es su mundo, no es ese pedazo de tierra que recorre y el hormiguero, está en realidad dentro de una ciudad, que está dentro de un estado, que está dentro de un continente, en fin, para la hormiga sería inabarcable. Para nosotros hay cosas de Dios que son absolutamente inabarcables porque Él es un ser infinito. Sin embargo, el conocimiento analógico nos permite perfectamente descifrar qué tipo de existencia somos nosotros reflejado y analógicamente a la existencia que es de Dios. Estamos de acuerdo. El Claro. espíritu fundamentalista, con muchas cosas buenas que tiene, a veces peca de un literalismo que es engorroso porque no reconoce la analogía. Y a veces podría caer en la tentación de, ante la tentación, arrancarse un ojo. Sí, también, o sea, y no solo, no, obviamente, ¿no? La analogía es importante, entenderla y utilizarla en su buena medida, este, pero también la deducción que viene, por ejemplo, de algún silogismo que podamos hacer, y no estoy hablando de silogismo Exacto, en un sentido negativo, ¿no? Sino de, bueno, de encontrar dentro de la escritura premisas que nos lleven a una conclusión lógica, ¿no? Eh, exactamente. por ejemplo, nosotros tenemos la doctrina de la Trinidad, que es algo que cualquier cristiano ortodoxo, ortodoxo me refiero a de tradición cristiana desde el primer siglo, ¿no? No ortodoxo, no ortodoxo ruso. Este, pero justamente el cristiano necesariamente tiene que creer la Trinidad, por ejemplo, la doctrina de la Trinidad. ¿Y cómo venimos a creer en la Trinidad? No venimos a creer porque haya un versículo que diga, ¿no? Dios es tres en uno. No, no existe ese versículo, ¿tá? Pero sí podemos hacer un simple silogismo de decir que, bueno, que si nosotros encontramos en la Escritura que la Biblia misma dice que Dios es uno, y después encontramos que el Hijo es portador de deidad, el Espíritu es portador de deidad y el Padre es portador de deidad, entonces tenemos que necesariamente concluir, ¿no? Necesariamente concluir que, bueno, tenemos una esencia, tres personas, ¿no? O sea, es una necesidad que es una necesidad de conclusión que sale de la misma Escritura. Entonces, Exacto. eso lo digo porque muchas veces pueden decir, no, pero ahí estás forzando el texto. No, no estamos forzando el texto. Lo que estamos haciendo es hacer un silogismo simple en donde de las tres premisas que yo nombré sale una cuarta premisa que es una conclusión lógica y verdadera de las otras tres, ¿no? Efectivamente. Y eso es a lo que se refiere, creo yo, acá a la confesión, justamente cuando dice que no solamente podemos encontrar las cosas necesarias para vivir nuestra vida de fe en las cosas explícitas o que están expresamente expuestas en la escritura, sino que también por buena y necesaria consecuencia lo que puede deducirse de ellas. Y creo que a eso apunta con el tema de la deducción. Estoy totalmente de acuerdo, suscribo plenamente eso, Diego. Me parece que es así y eso es bien importante aclararlo, ¿no? Porque se viene el séptimo punto y entonces con estas aclaraciones lo vamos a poder entender un poco más. Dice, las cosas contenidas en las escrituras no son todas igualmente claras ni se entienden con la misma facilidad por todos. Sin embargo, las cosas que necesariamente deben saberse, creerse y guardarse para conseguir la salvación se proponen y declaran en uno u otro lugar de las escrituras, de tal manera que no solo los eruditos, sino aún los que no lo son, pueden adquirir un conocimiento suficiente de tales cosas por el debido uso de los medios ordinarios. Ujú. Esto es bien interesante. Explicaros un poco, Diego. Bueno, acá lo que está diciendo la confesión es que, bueno, hay algo que la Biblia no hace. Eh, y es decir, que la Biblia es igualmente clara en todos sus puntos o en todos sus lugares, ¿no? De hecho, hay un texto muy conocido, que está en Segunda de Pedro, en donde Pedro justamente habla de las cartas de Pablo y refiriéndose al apóstol Pablo de que hay cosas que decía Pablo que eran difíciles de entender, ¿tá? Y Pedro en ningún momento tiene ningún problema con admitir eso, ¿no? Creo que hay que hacer una diferencia
entre lo que es la perspicuidad de las escrituras, es decir, la claridad de las escrituras en cuanto a temas de salvación, ¿está bien? En cuanto a temas de creencia fundamental, y eso no hay que confundirlo con que la Biblia es clara en todo sentido, en todo momento, para todos, ¿no? Hay dificultades, ¿no? Nosotros cuando nos enfrentamos a las escrituras y al estudio de las escrituras, tenemos dificultades textuales, ¿está bien? Tenemos que ver a ver si lo que estamos leyendo es poesía, si lo que estamos leyendo son símbolos, si son parábolas. Mira, con mis niños estoy leyendo Apocalipsis y son cosas complicadas de entender, ¿no? Y mismo para un niño, ¿no? Tenemos cuestiones histórico-culturales, ¿no? Que también tenemos que meternos dentro de la historia para poder entenderlas mejor. Tenemos cosas, mismo dificultades desde el punto de vista moral o espiritual, ¿no? O sea, que nosotros tenemos que enfrentarnos nosotros mismos con el texto y cómo Dios nos redarguye con eso, y eso hace que se nos dificulte muchas veces entender, ¿eh? Porque hay una especie de barrera que ponemos nosotros. Entonces, lo que está diciendo acá justamente es que es eso, ¿no? Que no todo es igualmente evidente, ¿tá? No es que nosotros agarramos cualquier parte de las escrituras y decimos, ah, sí, está clarísimo. No, no está clarísimo. Se espera que nosotros estudiemos, ¿no? Por ejemplo, esto a mí me hace acordar mucho estaba pensando ahora antes de entrar al podcast, había leído un poco, y el libro de Nehemías, ¿no? El libro de Nehemías, cuando se vuelve al pueblo para leer la palabra nuevamente, para traer de nuevo la ley, justamente lo que hacen es, ellos leían la ley delante del pueblo y después había gente que se dedicaba a explicar el sentido para que la gente lo entendiera. ¿Ah? Igual. Entonces, eso necesariamente te está diciendo de que no era algo sencillísimo de entender, ¿no? Este, Nosotros tenemos otros ejemplos, como por ejemplo a Jesús, ¿no? Jesús hablaba con sus discípulos y de repente los discípulos se le acercaban después de un rato y le decían, ¿qué quisiste decir con eso? No. Claro, ¿Y por qué nos hablas en parábola? Porque no entendemos nada, ¿no? claro. Este, eh, qué sé yo, otro ejemplo puede ser el eunuco etíope en el libro de Hechos, ¿no? El eunuco etíope era un creyente, estaba creyendo. Sin embargo, iba ahí con el pergamino del libro de Isaías y tiene que pedirle, ¿no? Felipe justamente le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y el otro le dice, bueno, ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me explique? ¿No? Entonces, creo que muy de la Biblia esa sinceridad, ¿no? De dejar claro que, bueno, acá esto es una revelación de Dios al hombre, es una revelación de Dios al pueblo, pero no quiere decir que lo vayas a entender inmediatamente. Y justamente lo que está haciendo la Confesión de Westminster es confirmando eso, ¿no? O sea, que nosotros tenemos las escrituras, confiamos en las escrituras, las escrituras son nuestra guía para la vida, ¿tá? Y para la fe, pero ojo, no es que sea tan evidente como en todos los aspectos que tiene, ¿no? O sea, no es evidente en todas sus áreas, ¿sí? Sin, em- Efectivamente. Sin embargo, y esto quiero que me lo expliques vos, Pedro, dice, sin embargo, todas aquellas cosas que son necesarias, obedecer, creer y observar, para la salvación, están claramente propuestas y expuestas en uno u otro lugar de las Escrituras, ¿no? Sí, claramente el Evangelio es uno y es indiscutiblemente claro, ¿eh? En el sentido de que, perdón, en el sentido de Mm, que es claro que la salvación es solo por fe, solo mediante el Señor Jesucristo. Es claro que es Dios el autor de la salvación de los hombres y que es Satanás y luego el hombre el autor del pecado y del mal. Son cosas evidentes. Es evidente la culpa del hombre y es evidente la necesidad de pago de esa culpa mediante un redentor, un pariente cercano que sea capaz de redimirnos, de pagar nuestra deuda. Esas cosas son claras y libres de toda discusión. Y las discusiones que se dieron en el pasado con respecto a estos asuntos son claramente malintencionadas, ya sea las discusiones que Jesucristo tuvo con el antiguo Sanedrín o las discusiones que tuvieron los padres fundadores de la Reforma con Roma, fueron claramente contra sistemas religiosos que lucraban, claramente lucraban, con el ocultamiento de la gratuidad de la salvación para el creyente, para el alma que busca salvación y refugio en Dios.
no fue gratuito para Cristo, pero Él fue el pago. Ahora bien, estos sistemas religiosos montaron una confusión que en muchos casos aún tienen a muchas almas esclavas, ocultando la verdad. Una verdad que cuando se abre la Biblia es inocultable, ¿no? Porque recuerdo ese versículo dice que la luz en las tinieblas resplandece, que además fue un lema de la Reforma, ¿no? Post tenebras luz. Lux lucit in tenebris. En ese sentido, la Biblia es absolutamente clara, no está en discusión de ninguna manera. La salvación es solo por fe, solo por gracia, solo por Cristo. Y amén. Y no hay otra cosa que podamos decir desde la Biblia. Me gusta a Pero mí claro, encontrar. Sí, no, no, dale, dale. sí, no, están los sistemas religiosos que han sido em, muy tenaces en ocultar esa verdad, porque obviamente la religión organizada, entiéndase por religión organizada, denominaciones que viven con un clero que vive de, ¿no? Ujú, Obviamente no quiere dar a conocer esto, ¿no? ujú. Sin que esto vaya a ser interpretado como un mensaje antirreligioso. Para nada, yo soy una persona que me considero religiosa, me considero un presbiteriano ortodoxo, igual que vos, y me parece bárbaro que nuestra denominación esté organizada. Pero eso es una cosa, y otra cosa es de lo que estamos hablando, ¿verdad? Sí, no, porque lo que te iba a agregar ahí es que me gusta ver también en la confesión, porque, a ver, la confesión no nos olvidemos, como dijimos en uno de los capítulos anteriores, que está escrito dentro de un contexto histórico, ¿está bien? Exacto. Con tensiones históricas propias del momento que se estaba viviendo. Y acá, justamente, hay una respuesta histórica a Roma, ¿está bien? Porque Exacto. el hecho de que el punto este 7 diga que no todas las cosas son evidentes en sí mismas, igualmente evidentes en sí mismas, pero sin embargo, todas las cosas que son necesarias para obedecer, creer y observar, esas sí lo son, es un palo para Roma, que Roma justamente lo que decía es, como no son todas tan evidentes y no son todas fáciles de entender, necesitamos un magisterio infalible que te lo explique, ¿no? Claro. Y justamente la Biblia no dice eso, porque Estoy de porque acuerdo con Roma. Necesitamos el magisterio infalible del Espíritu Santo, no el bueno, magisterio infalible que nos proponen ellos, ¿no? exactamente, ¿no? Porque, bueno, porque justamente lo que Roma propone es un magisterio infalible aparte de la escritura, ¿está bien? Exacto. Y el magisterio infalible que vos me estás hablando del espíritu es en la escritura, que eso ahora lo vamos a Exacto. ver en un rato. Muy Bien, bien. eh, Punto 8. sí, ¿cuánto tiempo vamos? Te pregunto porque después Vamos. me agarrás de imprevisto y me decís, no, ya estamos en 35 minutos. No, estamos en realidad en el reloj tenemos 21 minutos, pero yo lo prendí después de que hace rato estábamos charlando. Ah, bueno, está. Así que, así que no tengo idea cuánto vamos. Vamos hasta los 30 del reloj y vemos. Dale, me gusta esa nueva forma de hacer. Sí, sí, arrancamos y después me dije, uy, vamos a prender el reloj, si no, Bueno, ¿quién leía? ¿Leías vos? ¿Leía yo? Ya me perdí. no, no, sí, me toca a mí, a punto 8. El Pará, Antiguo Testamento, pará, sí, para agregar tiempo. sí, Cuando dice así, cuando dice ahí, ¿no? Dice, están claramente propuestas y expuestas en uno u otro lugar las escrituras para que no solo los eruditos, esto quería dejarlo claro porque está bueno esto también. Dice, no solo los eruditos, sino también los que no lo son, lleguen a la comprensión suficiente de ella mediante el debido uso de los medios ordinarios, ¿no? ¿Sabés por qué no me quería pasar al siguiente punto sin decir esto? Porque perfecto, algunos pueden tener la tendencia a decir, ah, no, la Biblia es cosa de teólogos, ¿tá? O la ok, Biblia es cosa de pastores, ¿no? O yo no, hay cosas que yo no puedo entender. Y no es así. Y no es así. De no, hecho, te digo más, vos y yo somos un ejemplo de eso. Porque ni vos sos pastor, ni yo soy pastor, ni vos sos erudito, ni yo soy erudito, y sin embargo estamos acá hablando de correcto, Biblia. ¿Tá? exactamente, ¿Necesitamos pastores y maestros? Necesitamos pastores y maestros. ¿Necesitamos sí, una iglesia organizada que explique a sus fieles lo que las escrituras están diciendo? La necesitamos, obviamente. Pero eso no quiere decir de que las cosas que son esenciales para nuestra vida de fe y nuestra salvación no podamos nosotros deducirlas a partir de una lectura normal de las escrituras, ¿no? exacto, una simple comprensión lectoria, a eso se trata de los medios ordinarios.
O sea, no se trata que vos tenés que tener un rapto de estar en trance para poder comprender. Al contrario, simplemente es leyendo, Claro. ¿verdad? No, y Eso es con los medios ordinarios está hablando de la lectura personal, está hablando de la predicación desde el púlpito, está hablando de la catequesis que nosotros podamos hacer, exacto. en nuestra casa cuando le enseñamos a nuestros hijos, todo El eso, grupo ¿no? de estudio de pequeño, del hogar, Exacto. mil cosas, tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, Muy bien, ahora sí, seguí con el ahora punto sí. que viene. Ahora ya me puedo Pum, quedar tranquilo. dale, punto 8 dice, el Antiguo Testamento se escribió en hebreo, que era el idioma común del pueblo de Dios antiguamente, y el Nuevo Testamento en griego, que en tiempo en que fue escrito era el idioma más conocido entre las naciones. En aquellas lenguas fueron inspirados directamente por Dios y guardados puros en todos los siglos por cuidado y providencia especial, y por eso son auténticos. Por esta razón debe apelarse finalmente a los originales en esos idiomas en toda controversia. Con todos estos originales, como estos originales no se conocen por todo el pueblo de Dios, el cual tiene derecho de poseer las escrituras y gran interés en ellas, a las que según el mandamiento debe leer y escudriñar en el temor de Dios, por lo tanto la Biblia debe ser traducida al lenguaje vulgar y común de toda nación donde sea llevada, para que morando abundantemente la palabra de Dios en todos, pueda adorar a Dios de una manera aceptable y para que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengan esperanza. Ahí está. Bueno, varias cosas acá también, ¿no? Una cosa que los Este, puntos más lindos te tocan a vos. Hoy no me gusta hoy. mirá que me voy a callar y vas a tener que explicar todo. No, es un chiste, una bobada, está todo bueno. Este, ¿qué te iba a decir? Bueno, acá habla de varias cosas. Primero está hablando de las lenguas originales, ¿está bien? Este, tenemos dos grandes lenguas originales, que son el hebreo y el griego koiné. Perdón. Adelante. Hay secciones ahí del Antiguo Testamento que también están en arameo, hay partes de Daniel. Este, pero bueno, lo que está hablando es que esos textos originales, en esos idiomas originales, son los que podemos decir tienen una inspiración directa de parte de Dios. ¿Tá? Son esos textos que, tomando prestado de Segunda de Timoteo, son esos textos que Dios sopló. ¿Está bien? Que Los nutos. son los teonustos. ¿Está bien? Exacto. Los soplados por Dios. ¿Tá? Por tanto, lo que nos está diciendo acá la confesión es que justamente por decirlo de alguna forma, la inspiración de eso está adherido al texto en esos idiomas, ¿está bien? No a una traducción específica de esos idiomas, ¿sí? Sino a los idiomas originales en sí, ¿está bien? Y hay al mismo tiempo en esos idiomas una preservación que es providencial, es decir, Dios providencialmente a lo largo de la historia, ¿sí? Conservó puros esos textos en esos idiomas originales. ¿Está bien? Hay una preservación esencial del contenido del texto por la mano de Dios. ¿Está bien? A pesar de que hayan habido variantes de copias y demás, pero que no son problema para que nosotros podamos ir desde el punto de vista histórico a un original que sea fiel, ¿está bien? A lo que Dios inspiró en su momento. ¿Está bien? Y nos habla de autenticidad también. Es decir, que estos textos son auténticos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que son una autoridad normativa de los textos originales. O sea, que lo que tenemos hoy en textos perdón, en los idiomas originales son justamente normativos, ¿tá? Y tienen autoridad porque son correspondientes a lo que se escribió en un principio. ¿Sí? No sé si se entiende. Que Perfectamente. esto va también un poco, tiene ahí un poquito también de roce con Roma, que Roma justamente estaba hablando en su momento, estaba afirmando que la Vulgata latina era, de alguna forma, esa escritura auténtica, ¿está bien? Este, y los reformadores dicen, no, la Vulgata no, vamos a los originales, vamos a lo que escribió Pablo, vamos a lo que escribió Pedro, vamos a lo que escribió Moisés, ¿sí? Esos son lo que Dios realmente inspiró, ¿sí? Exacto. Tal cual. Y ahora, el asunto de la traducción que ya hemos tratado en algún episodio anterior, como vos recordarás, está claro, digo, el concepto de que la Biblia tiene que ser cercana al pueblo es evidente. Y es evidente que en castellano nosotros tenemos una gran cantidad de muy buenas traducciones, este,
y que bueno, nos puede gustar alguna forma de traducción más que otra, y que podemos estar de acuerdo con alguna escuela más que otra, o con alguna casa editora, por así decirlo, pero que en general, no quiere decir todas, son buenas traducciones de la Biblia, Ujú. ¿no? Incluso hay que reconocerlo, y no hay ningún problema en reconocerlo. Hay buenas traducciones hechas por las casas católicas, Sin como la lugar a Nácar dudas, Colunga y alguna otra. sin lugar a Son dudas. traducciones de muy buen nivel, y no hay Bueno, por qué negarlo. muchos eruditos protestantes incluso hablan, por ejemplo, de que el libro de Salmos y el libro de Proverbios, y en realidad los libros más bien poéticos, una de las mejores traducciones para leerlos es la Biblia de Jerusalén. La ¿Mm? Biblia de Jerusalén, por Es ejemplo, una ahí traducción está. católica. Este, Mm, pero es interesante también tener en cuenta que la forma de traducción, sin entrar en tecnicismos que serían aburridos, y que además también nos exceden un poco a nosotros, que no somos traductores, ¿no? ujú, sin duda. Digo, por lo menos a mí me excede bastante. Igual yo he tratado de investigar siempre todo lo que he podido, y he tratado de leer todo lo que ha llegado a mis manos, más o menos entendible sobre traducción. Es importante la forma que se traduce, la Ujú, famosa tensión dinámica, la famosa palabra por palabra, o la famosa paráfrasis. Nos llevan a textos que, si bien son similares, tienen diferente profundidad teológica. Y ujú, por eso siempre es bueno usar Biblias de tradiciones reconocidas. ujú, Lo que no quiere decir que no se puedan usar otras. sin duda. Aunque ya lo hemos hablado, este es el capítulo donde podríamos propiamente abordar este tema. Y yo creo que es muy, muy bueno, muy sano, usar tradiciones y Biblias de tradiciones importantes. Esto, como ya lo dijimos la otra vez, no trata de que no puedas usar una Biblia que no sea Reina Valera, ¿no? La, Este, la reina de de las hecho, versiones. la reina de las versiones y demás. Incluso yo he leído varios comentarios técnicos, no sé si te ha pasado lo mismo, que dicen que la reina de las versiones, que es la Reina Valera 1960, es la Ajá. más floja de las traducciones de esa Sí, época. sí, sí, O sí. sea, porque era mucho mejor la 1909, y después fue mucho mejor la 1995, que pasó sin pena ni gloria. Sí, Nadie le prestó mucha desapercibida. atención. Bueno, la Claro, Reina Valera pero actualizada también está muy buena. Este, sí, sí, conozco a gente que la usa. Yo particularmente siempre me he decantado por los textos críticos, y prefiero usar la nueva Biblia de las Américas. Pero es una cuestión de gusto. O sea, ujú, sí, sin duda. con los muy, muy elementales conocimientos que yo tengo, evalúo que eso es lo mejor. Pero es importante, sí, ahora lo que va de suyo, lo que va de cajón, hay que leer la Biblia, Hay que leerla bien. hay, No, pero hay que conocerla. sí, Y porque en realidad, hablando de todo esto, perdona que te corte, y en no, no me realidad cortás te para nada, corto Diego. porque te voy a hacer una pregunta más que nada. Porque hablamos recién, ¿no? De la importancia de los textos originales, de los escritos en hebreo, de los escritos en arameo, en griego, papá, ¿no? Que esos son los realmente inspirados. Eh, Podríamos, si nosotros eh, hacemos demasiado énfasis en eso, podemos empezar a cuestionarnos si realmente las traducciones son palabra de Dios, ¿no? Este, Mm. y la respuesta justamente es que sí, en la medida que sean fieles a esos textos, como decías vos, son palabra de Dios, ¿no? Amén, estoy de acuerdo. O sea, Sí, claramente. son realmente palabra de Dios. Claramente, o Este, sea, las tradiciones bien establecidas en el mundo hispano. Hablamos castellano, así que nos dedicamos a estas. También mm, podría decirse de algún, pero hay grandes idiomas como el francés, que no tienen gran cantidad de versiones. claro, Y hablamos en idiomas como el portugués, que tampoco tiene muchas. mm, Nosotros gozamos de una gran cantidad, una larga lista, más de 38 bien conocidas traducciones, lo que es una riqueza preciosa, ¿no? sí, sí, Cuando yo estudiaba porque en el el, español, porque el castellano de por sí es un idioma riquísimo, ¿no? y además es el tercer idioma más hablado del mundo. Ah, Entonces, claro, con tantos hablantes, entonces en este sentido yo creo que lo bueno es tener varias traducciones. te hago Y una eso es pregunta. bueno. ¿Vos crees que es necesario, sí o sí, que el cristiano tenga que aprender los idiomas originales para entender la Biblia? O... Bueno, yo creo que el que quiera estudiar un poco de teología, algo de conocimiento básico debe tener. Mm, No sé si es sí o sí. Yo no tengo un gran conocimiento de griego, un poco de griego tengo, ujú, y uso el Nuevo Testamento de Nestle Aland, ujú, cuando quiero Nuevo Testamento griego. Yo no tengo ningún conocimiento de hebreo. ujú, Tengo una Biblia hebrea en hebreo, pero la tengo
más por el gusto de tener el objeto, Sí, sí, sí. porque para mí lo abro, no tengo que decir que es chino básico, es hebreo básico y no entiendo nada, ¿no? Claro, Pero tiene al lado, es bilingüe esa edición y tiene el texto hebreo y tiene al lado su traducción en inglés y la leo en inglés, no leo en claro, hebreo. Pero seguro. digo, pero sí, yo creo que el que quiera hacer un estudio más profundo, ya como para enseñar la Biblia un poco más profundamente y para estudiar como y estudiar teología, tal vez no al nivel de un teólogo, pero sí a Ujú. nivel de un estudioso, de alguien que quiera especializarse, es aconsejable tener los rudimentos de los idiomas originales como mínimo, que es lo que yo tengo, lo mínimo del idioma griego. Sí, vos sabés que yo meditando un poco en esto, y, no, ibas a decir algo más, dale, dale. Sí, y bueno, pero para el que quiera conocer la Biblia, para el que quiera amar a Dios y para el que quiera amar la palabra de Dios, no es necesario. O sea, a mí esta cosa de decirte no es necesario me cuesta un poco, porque yo, por deformación, siempre tiendo a ser exigente conmigo mismo en el sentido de sí es necesario y hay que ir por más. Pero en Claro. realidad, no, no, no. Vos que no quiere decir que no puedas predicar porque solo lees Biblias en español. Ujú, No. Este, pero enriquece notablemente. Y es más, te digo, mm, si vos agarrás una Reina Valera actualizada, una Biblia de las Américas, una New American Standard Version, y agarrás una Biblia en alemán, por ejemplo, vas ujú. a ver que las traducciones, aunque semejantes, usan palabras diferentes que el idioma entiende, y cuando vos las traes a tu idioma nativo, enriquece de una manera increíble. Es Sí, bastante sí, sí. tridimensional. Yo lo he hecho Sí, 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 sí. porque algo en algún momento de alemán entendí, ahora ya lo tengo muy desusado y me he olvidado un poco, pero bueno, lo hago todo el tiempo con la New American Standard, que es la Biblia inglesa que tengo en casa, y bueno, y sí, y aporta Bueno, sobre bueno, todo porque los idiomas, los idiomas como son complementarios y ninguno es comparable directamente al griego, extraen conceptos. El griego es muy variopinto en cada término, ¿no? claro. No, y con el hebreo pasa lo mismo, ¿no? Que es un idioma de muchas imágenes, ¿no? De mostrarte las cosas a Ah, través de imágenes. Pero sí, a mí me pasaba, por ejemplo, yo utilizaba mucho para la comparación la ESV, que es la English Standard Version, y después, mm, bueno, mi suegro, por ejemplo, que es alemán, cuando había una duda de algún término o lo que sea, iba a las Biblias en alemán para ver qué decían en alemán. Este, y yo pienso esto, yo pienso que es importante que dentro del pueblo cristiano haya gente que se dedique a estudiar los idiomas originales y preservar los idiomas originales, porque justamente es a través de esa gente que Dios a lo largo de la historia ha preservado los manuscritos originales en la forma en que nosotros podemos acceder a ellos hoy, ¿no? Este, pero no, concuerdo contigo que no veo una necesidad imperante en conocer los idiomas originales a la perfección para poder transmitir la palabra, para poder estudiar la palabra. sí, Este, totalmente. sí considero que dentro del pueblo es necesario que alguien lo haga. Eso es Concuerdo. fundamental. Sí, ¿no? Y bueno, y gracias a esa gente nosotros tenemos diccionarios, concordancias, en fin, un montón de materiales a los cuales nosotros podemos recurrir a ellos y desasnarnos en cuanto a nuestra ignorancia de esos idiomas, pero poder adquirir algo del conocimiento y de que nos podríamos estar perdiendo, ¿no? Exactamente. Dicen que donde más se Em, pierde, dicen que donde más se pierde, por ejemplo, es en el tema de los salmos. Que los salmos, mismo en la poesía de los salmos, hay muchos salmos que incluso en la pronunciación comunican, ¿no? Que claro. no es que tengan rima de por sí, pero hay muchas cosas en la pronunciación de los salmos que comunican, y que bueno, nosotros por tenerlo traducido no lo perdemos. Bueno, vamos 37 minutos, total ya que se nos fue la chancleta, que se vaya toda. Te digo brevemente, es solo en el tema de la traducción de los nombres de Dios, se pierde bastante. Mm, Ahora, porque nosotros traducimos omnipotente, omnipresente, el Altísimo, pero los nombres El Elyon, ¿verdad? El Olam, transmiten otra cosa, ¿no? Yahvé, Sabaoth, ujú. tienen toda otra impresionante potencia en el lenguaje original que obviamente no hay forma de traducirlo.
porque no tenemos esas ideas asociadas en los fonemas nuestros. Entonces no es un asunto fácil la traducción. Sí, Y no, vuelvo no. a repetir el concepto, yo creo que los que traducen normalmente en el idioma español, las traducciones más reconocidas, son verdaderos eruditos. Claro, Y hay que darles la derecha, ¿no? Porque no es tan fácil la cosa. sin duda. Bueno, 38 minutos más los que no estuve registrando. Llegamos al final de otro capítulo de Fogón Reformado. Y bueno, nos va a quedar una coletilla ahí para el siguiente, que terminaremos los dos próximos puntos. Perfecto. Nos estamos viendo, Diego. Un Dale, gusto estar Pedro, contigo. un abrazo grande. Chau, chau. Chao, chao.